Hola YouTubers y futuros YouTubers. En este video aprenderás cómo puedes aumentar los ingresos de tu canal de YouTube de forma rápida y sencilla. Para monetizar tu canal necesitas 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, pero una vez que alcanzas esa cifra y comienzas a generar ingresos, no sabes cómo potenciarlos. Por eso hoy te voy a enseñar cómo tener más impresiones de anuncios efectivas y que paguen más. Esto lo hemos aplicado en este canal y como puedes ver, el mes que más vistas hemos tenido fue en junio del año pasado, pero si vemos los ingresos podrás darte cuenta que estamos generando más con menos visitas. Si tú aún no estás monetizando, esta información también te interesa, ya que en algún momento lo harás y es mejor que estés informado sobre cómo funciona. Además, anteriormente hice un video donde te muestro algunas alternativas para generar ingresos extra y te lo dejaré en la descripción por si te interesa. Los ingresos de un canal están definidos por muchos factores como lo son el CPM, el RPM, la temática de tu canal, el país de origen de las visualizaciones, el tipo de anuncios que aparecen en los videos, entre otros. Pero para no confundirte vamos a enfocarnos principalmente en estos dos términos, CPM y RPM. Lo explicaré de la forma más simple posible. El CPM es la cantidad de dinero que pagan las empresas por cada 1000 anuncios que aparecen en YouTube, mientras que el RPM es lo que tú cobras por cada 1000 visualizaciones. Así que hoy vas a aprender de qué dependen estos valores y cómo puedes aumentarlos. Cabe mencionar que esto no es algún truco mágico que te hará millonario, solo son recursos que puedes aprovechar para sacarle más provecho a tus videos y que si lo aplicas correctamente vas a ver resultados en el mediano plazo. Antes de comenzar, responde a esta trivia. ¿Qué significan las siglas CPM y RPM? Deja un comentario y al final del video conocerás la respuesta. ¿Cómo aumentar el RPM? El RPM va a estar definido por la cantidad de anuncios que aparecen por cada 1000 visualizaciones y la cantidad de anuncios va a depender de la duración del video, ya que en videos de menos de 8 minutos YouTube solo te permitirá colocar anuncios al inicio y al final, mientras que en los videos que tienen una duración mayor a 8 minutos tendrás la opción de colocar anuncios en cualquier momento, aunque esto no significa que entre más anuncios coloquemos a nuestros videos, más vamos a cobrar, ya que esto puede ser contraproducente, ya que afecta la experiencia del usuario que al ver tantos anuncios terminará abandonando tu video y eso además puede afectar la duración media de visualización, que es muy importante para YouTube. Lo primero que tenemos que aprender es a colocar los anuncios en lugares estratégicos de tu video y para esto vamos a hacer uso de las analíticas del video, principalmente de la gráfica de retención de la audiencia, ya que aquí nos muestra el comportamiento de los usuarios que entran a nuestros videos. Podemos conocer en qué partes la gente abandona el video o en qué momentos muestra más interés. Aquí hay un ejemplo de un video en el que creamos un pico de retención bastante importante, así que ¿dónde crees que sería un buen momento para colocar un anuncio? Obviamente en donde está el pico de retención. Incluso justo en este video ya aplicamos esta estrategia. En el momento de la trivia colocamos un anuncio para que tengan menos tiempo de leer las respuestas y te aseguro que más de uno regresó a esa parte del video creando un pico de retención. Si quieres conocer la mejor estrategia para conseguir estos picos, aquí te dejo el video donde lo explico. Estoy seguro que te será de gran ayuda. De esta forma, usando la gráfica de retención podemos definir cuáles son los momentos ideales para colocar nuestros anuncios. Pero esta no es la única forma de poder potenciar el RPM, sino que vamos a llevarlo al siguiente nivel. Y para esto usaré de ejemplo uno de nuestros últimos videos, en el cual usamos una estrategia un poco más elaborada y que te enseñaré cómo la puedes aplicar en tus videos.
En el video realizamos una dinámica en la cual los usuarios tenían que encontrar unas imágenes que habían aparecido a lo largo del video y comentar en qué minuto aparecían. Esto obviamente incentivado por una recompensa. Al hacer esto, muchas personas regresaron a ver el video, incrementando las posibilidades de que les volviera a aparecer otro anuncio. Además de eso, al encontrar las imágenes y comentar en qué minuto aparecen, YouTube convierte esos números en enlaces que al dar clic te llevan a ese momento en específico del video. Estos comentarios con marcas de tiempo tienen la función de generar curiosidad en los nuevos usuarios por ver qué pasa en ese momento específico del video, así que los que dan clic son llevados justo a esa parte. De esta forma, sabiendo en qué momento del video llegará la gente, es fácil elegir dónde poner tus anuncios. Si analizas los minutos que la gente comentó con el momento en que coloqué los anuncios, descubrirás que no es coincidencia. Sabía que algunas personas serían llevadas a ese momento preciso del video y ahí coloqué un anuncio. Esto además nos ayudó a generar pequeños picos de retención, por lo que puedes comprobar que realmente funciona. Pero para que tú no tengas que hacer todo esto, vamos a hacer uso de una función muy específica de YouTube llamada capítulos, que son los segmentos en los cuales puedes dividir tu video. De hecho, lo estoy aplicando en este video. Si pasas el cursor por la barra de duración del video, podrás ver cómo está dividida. Para agregar los capítulos basta con escribir en la descripción de tu video las marcas de tiempo en las que inicia cada capítulo. Al hacerlo, YouTube segmenta tu video automáticamente, pero además de agregarlo en la descripción, te sugiero que lo pongas en el comentario fijado, ya que mucha más gente lee los comentarios que las descripciones. Ahora, lo único que debes hacer es coordinar tus anuncios con los inicios de cada capítulo y listo. La gente que quiera ir a un capítulo en específico tendrá que iniciar con un anuncio. Tú mismo puedes hacer las pruebas de este video, aunque es probable que no te aparezca un anuncio, ya que YouTube no muestra publicidad en el 100% de las visitas. Mucha gente podría pensar que esto puede tener algo negativo, ya que al saltarse una parte de tu video baja la duración media de visualización, pero también hay estrategias para evitar que esto pase, pero eso lo hablaré en otro video donde te explicaré más a fondo esta función de los capítulos. Una vez que sabemos cómo usar los anuncios de manera inteligente, vamos a ver cómo es que podemos hacer que nos paguen más por cada anuncio. ¿Cómo aumentar el CPM? Como mencionamos antes, el CPM es lo que pagan las empresas por anunciarse en YouTube, y aunque hay cosas que no podemos modificar, sí hay formas de incrementar este valor. En este video te hablaré de dos de ellas. La primera es hacer un estudio sobre las palabras clave que tienen más valor para los anunciantes en nuestro sector. Para esto simplemente ingresaremos a Google Ads, que es la plataforma desde donde se crean los anuncios que aparecen en YouTube. Si no tienes una cuenta, puedes abrirla completamente gratis. Una vez que tenemos nuestra cuenta, damos clic en esta opción llamada Herramientas y Configuración. Al mostrarse estas opciones, elegiremos el explorador de palabras clave. Ahora lo que debemos hacer es escribir alguna palabra clave que tenga relación con el contenido de nuestro canal o del video que vamos a hacer. Por ejemplo, si eres del sector de cocina y piensas en hacer el video de una receta para preparar alitas de pollo, escribes ese término y al dar clic aquí, automáticamente te mostrará alternativas relacionadas con la palabra clave que escribiste, así como el volumen de búsqueda de ese término, el nivel de competencia y el coste mínimo y máximo de puja. Pero para que no te enredes con tantos datos, lo que debes hacer aquí es elegir las que tengan una mayor competencia, ya que entre más competencia tengan entre los anunciantes, más pagan por anunciarse. También analiza el volumen de búsqueda, ya que entre más búsquedas tenga, más visitas y anuncios puede generar si te posicionas. De esta forma, puedes hacer la investigación de tus videos basándote en los términos que más pagan en tu sector. Más adelante haré un video del funcionamiento de esta plataforma y cómo sacarle provecho. Otra alternativa para aumentar esta cifra es hacer un estudio de los países con mayor CPM en tu sector. Y es que, conociendo estos datos, podemos enfocarnos en conseguir audiencia de esas regiones donde nos pagan más por cada impresión de anuncio.
Para conocer estos datos, basta con ingresar a YouTube Studio, después a Analíticas y por último a la pestaña de Público. Aquí vamos a la parte inferior donde se muestran las áreas geográficas principales y damos clic en Mostrar más. Aquí debemos dar clic en este símbolo para agregar una métrica y vamos a elegir la de CPM. Esto nos ordenará los países de mayor a menor CPM. Yo agregaré también la métrica de ingresos generados para que veas la importancia del CPM. Como puedes ver, uno de los países que más paga por anunciarse en mi sector es Nueva Zelanda, por lo que hicimos un experimento con el que logramos 35 visualizaciones de ese país y con solo esas visitas conseguimos casi el mismo ingreso que Nicaragua. Esto es una diferencia abismal y ahora vamos a ver cómo se hace. Una vez que conocemos los países con mayor CPM en nuestro sector, vamos a enfocarnos en generar audiencia de estos países. Para eso podemos hacer uso de los grupos de Facebook, ya que existen grupos de todas las temáticas en todo el mundo. Yo, por ejemplo, busqué grupos de youtubers en Nueva Zelanda y compartí uno de mis videos aportando valor a la comunidad y de ahí surgieron esas visitas. Tú debes buscar grupos o foros de tu temática en esos países y compartir tus videos, pero asegurándote de aportar valor a los usuarios para que realmente vayan a ver tu video. Solo asegúrate de agregarle subtítulos en ese idioma porque si no, bueno, de nada serviría. Anteriormente hice un video donde te enseño de forma rápida cómo agregar subtítulos a tus videos y te lo dejaré aquí arriba al igual que en la descripción. Ahora que si no quieres hacer todo ese proceso, solo enfócate en los países de tu mismo idioma con mayor CPM. Además de esto, existen otras alternativas para aumentar los ingresos de tu canal, como lo son las campañas o el interlinking a videos con mayor CPM, pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora depende de ti sacarle provecho a estas estrategias. ¡Hasta la próxima! Por cierto, esta es la respuesta correcta a la trivia. Déjame un comentario si acertaste. Recuerda suscribirte a este canal pulsando este botón si quieres aprender más del funcionamiento de YouTube y cómo llevar tu canal al siguiente nivel. Además, aquí encontrarás mi curso para crecer en YouTube desde cero, completamente gratis.